Mi nombre es Roberto Delgado. Tengo 66 años. Y ayer por la tarde retiré en silencio todo mi dinero del banco. Esa misma tarde, mi familia estaba tocando mi puerta, desesperada. Pero lo que ellos no sabían es que yo había estado planeando este momento durante meses, y lo que descubrirían esa noche cambiaría para siempre la forma en que me ven. Escucha bien esta historia, porque lo que te voy a contar te va a hacer reflexionar sobre tu propia familia. Imagínate la escena. Son las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Entro al banco donde he tenido mi cuenta durante 30 años, me acerco a la ventanilla y le digo a la cajera con toda tranquilidad: «Señorita, quiero retirar todo el dinero de mis 3 cuentas». La muchacha me mira con esos ojos grandes como si hubiera escuchado mal. «¿Todo, don Roberto? ¿Está seguro?» «Toda mi vida he estado seguro de lo que hago, mijita. Hoy no va a ser la excepción». Mientras esperaba que me prepararan el dinero, recordé por qué había llegado hasta ahí. Recordé cada humillación, cada desprecio, cada vez que mi propia familia me trató como si fuera un viejo chocho que ya no servía para nada. Pero sobre todo, recordé el momento exacto en que decidí que ya era suficiente. Fue hace 3 meses, en el cumpleaños de mi nieta Carolina. Un momento que cambió todo para siempre. Antes de contarte qué pasó ese día, necesitas entender cómo llegué hasta acá, porque yo no siempre fui el abuelo al que nadie toma en serio. Hace 40 años, cuando llegué a esta ciudad sin más patrimonio que estas manos callosas y estas ganas de trabajar, nadie apostaba un peso por Roberto Delgado. Venía del pueblo, de una familia de campesinos que no tenía más riqueza que la dignidad del trabajo honesto. Conseguí empleo en una fábrica de muebles. Empecé barriendo, pero aprendí observando a los carpinteros experimentados. «Don Roberto», me decía el maestro Joaquín, «usted tiene ojo para esto». En las noches practicaba con pedazos de madera. Mi esposa Catalina me preparaba café mientras dibujaba diseños. «Algún día vas a tener tu propia carpintería», me decía. Tenía razón en todo, menos en que nuestros hijos iban a valorar nuestro sacrificio. Después de 5 años en la fábrica, el dueño, don Mauricio, me llamó a su oficina. «Roberto, quiero que manejes el área de diseño. Has demostrado que tienes talento». Fue mi primer ascenso, pero no iba a ser el último. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en cierta forma así era. Cada mueble que diseñaba, cada proyecto que terminaba, era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para mi familia. Cuando nació mi hijo mayor, Fernando, yo ya tenía mi pequeño taller en el patio de casa. Los fines de semana hacía trabajos por encargo, mesas, sillas, roperos. Catalina llevaba las cuentas mientras amamantaba al bebé. «Este niño va a tener lo que nosotros no tuvimos», le decía yo mientras lijaba una cómoda hasta altas horas de la madrugada. «Va a estudiar en la universidad, va a ser profesional». 2 años después nació Marcela, nuestra única hija. Una niña preciosa que se quedaba horas viendo cómo yo trabajaba la madera. «Papá», me decía con esa vocecita de ángel, «¿puedo ayudarte?». Y yo le daba pedacitos de lija para que se sintiera útil. Catalina me regañaba. «Roberto, la niña se va a lastimar». Pero yo sabía que estaba enseñándole algo más valioso que cualquier juego: el valor del trabajo. Cuando Fernando cumplió 10 años, mi taller ya no cabía en el patio. Había ahorrado peso por peso para comprar un local en el centro. «Carpintería Delgado e Hijo», decía el letrero que mandé a hacer. Fernando era apenas un niño, pero yo ya soñaba con el día en que trabajaríamos juntos, codo a codo, como lo había hecho con mi padre en el campo. Los años de la adolescencia de mis hijos fueron los más duros. Fernando empezó a avergonzarse del olor a barniz que tenía mi ropa, del aserrín que a veces se me quedaba en el pelo. «Papá», me decía cuando venían sus amigos, «mejor quédate en el taller, ¿sí?». Y yo me quedaba callado, tragándome el orgullo, pensando que era una etapa que iba a pasar. Marcela era diferente. Seguía viniendo al taller, seguía preguntándome sobre los proyectos, pero cuando entró a la secundaria, también cambió. «Papá, ¿por qué no te compras ropa nueva? ¿Por qué no cambiamos de casa?». Como si todo lo que había logrado con mis manos no fuera suficiente para ella. Cuando Fernando se graduó del colegio, hice la fiesta más grande que pude. Invité a todos los vecinos, a todos mis clientes, a toda la familia.
Mi hijo va a ser ingeniero, le decía a todo el mundo con un orgullo que me salía desde el alma. Va a ser alguien en la vida. Fernando sonreía, pero era una sonrisa que no me llegaba a los ojos, como si se estuviera disculpando por tener un papá carpintero. Le pagué los 5 años de universidad vendiendo cada mueble, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Catalina me ayudaba con todo. Nunca nos compramos nada nuevo. Todo iba para la educación de Fernando y Marcela. Cuando Fernando se recibió, pensé que había llegado el momento más feliz de mi vida. Lo logramos, Catalina, le susurré en la graduación. Nuestro hijo es profesional. Pero Fernando empezó a cambiar. Ya no venía los domingos. Hablaba de gente de otro nivel. La primera vez que me dijo eso, sentí como una cachetada. Marcela siguió el mismo camino. También empezó a frecuentar gente que miraba mi taller como algo sucio. ¿No te parece que ya es hora de que vendas el taller?, me dijo un día. Jubilarme, como si lo que había construido con 40 años de trabajo fuera algo de lo que había que deshacerse. Como si mi carpintería fuera una vergüenza que había que ocultar. Pero yo no les dije nada. Pensé que cuando formaran sus propias familias, cuando tuvieran hijos, iban a entender el valor de lo que habíamos hecho por ellos. Fernando se casó con Andrea, que desde el primer día me trató como personal de servicio. En la boda que yo pagué, Andrea les dijo a sus amigas que su suegro era comerciante, como si ser carpintero fuera vergonzoso. Marcela se casó con Patricio, que me trataba con condescendencia. Cuando nacieron mis nietos pensé que las cosas iban a cambiar, pero Andrea nunca me dejó quedarme solo con Carolina. La niña es muy delicada. Cuando le hice una casita de muñecas tallada a mano, Andrea la guardó. Es muy rústica, dijo. Los domingos se volvieron tortura. Fernando hablaba por teléfono toda la comida. Los nietos jugaban con celulares en lugar de conversar conmigo. Catalina murió hace 3 años. Durante su enfermedad, fui yo quien la cuidó día y noche. Fernando venía una vez por semana, porque el trabajo no me permite más. El día del funeral, mientras yo lloraba a la mujer que había sido mi compañera durante 35 años, escuché a Andrea hablarle por teléfono a alguien. Sí, ya terminó todo. Ahora hay que ver qué hacemos con el viejo. El viejo. Así se refería a mí en el funeral de mi esposa. Después del entierro, Fernando me llevó aparte. Papá, tenemos que hablar sobre tu futuro. Mi futuro. Como si yo fuera un problema que había que resolver. Creemos que sería mejor si vendieras la casa y el taller. Es demasiado grande para una sola persona. Podés comprarte un departamento chico, más cómodo para tu edad. ¿Y después qué?, le pregunté. Después vivís tranquilo, papá. Ya trabajaste suficiente en tu vida. Tranquilo. Como si la tranquilidad fuera no hacer nada. Como si mi trabajo fuera una carga de la que había que liberarme. Les dije que iba a pensarlo, pero ya había tomado una decisión. No iba a vender nada. Esta casa, este taller, eran mi vida. Eran el testimonio de 40 años de trabajo honesto. Pero el momento que realmente cambió todo fue el cumpleaños de Carolina hace 3 meses. Mi nieta cumplía 12 años y yo había trabajado durante semanas en un regalo especial. Un escritorio de caoba con cajones secretos, tallado a mano, barnizado hasta brillar como un espejo. Era una obra de arte, el mejor trabajo que había hecho en mi vida. Llegué a la fiesta con el escritorio en la camioneta. Carolina estaba en el patio con sus amigas, abriendo regalos. Cuando vio mi escritorio se le iluminaron los ojos. «Abuelo, está hermoso». Pero Andrea se acercó rápidamente. «Carolina, mi amor, el abuelo se esforzó mucho, pero creo que este escritorio es muy anticuado para tu cuarto. Mejor lo guardamos y te compramos algo más moderno». Anticuado. 40 años de experiencia, semanas de trabajo, todo el amor de un abuelo concentrado en cada detalle, y para ella era anticuado. Pero lo que realmente me destruyó fue lo que escuché después. Carolina, tratando de defenderse, le dijo a su mamá: «Pero mamá, a mí me gusta. Mi abuelo lo hizo para mí». Y Andrea respondió: «Mi amor, cuando seas grande vas a entender. Tu abuelo hace cosas como de pobre, como de pobre». Esas 3 palabras se me clavaron en el corazón como clavos oxidados. Todo lo que había construido,
todo lo que había logrado, todo el sacrificio de toda una vida, reducido a cosas como de pobre. Me quedé parado ahí, sosteniendo ese escritorio que había hecho con tanto amor, sintiéndome más pequeño que nunca. Pero lo peor vino después. Fernando se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años. «Papá, no te pongas mal. Andrea no quiso decir eso». «¿Qué quiso decir entonces?», le pregunté. «Bueno, vos sabés que los gustos han cambiado. Los jóvenes de ahora prefieren cosas más modernas». Esa noche volví a casa con el escritorio en la camioneta. Lo bajé yo solo con estas manos de 66 años y lo puse en mi taller. Ahí estaba perfecto, brillante, hermoso, pero rechazado, como yo. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión que iba a cambiar todo. Si mi familia creía que yo era un viejo pobre e insignificante, estaba muy equivocada. Y se iba a enterar de la manera más dolorosa posible, porque hay algo que mis hijos nunca supieron, algo que ni siquiera Catalina conocía completamente. Durante todos estos años, además de la carpintería, yo había estado haciendo inversiones. Cada peso extra que ganaba, cada trabajo adicional que conseguía, no se iba solo a los gastos familiares. Una parte se iba a algo que había aprendido viendo a mis clientes más ricos: comprar propiedades. Empecé hace 20 años comprando un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. Lo pagué con plata que gané haciendo muebles los fines de semana durante un año entero. Después compré otro y otro. Propiedades que nadie quería porque estaban lejos, porque no tenían servicios, porque parecían no valer nada. Pero yo había aprendido algo construyendo muebles, que el valor de algo no está en cómo se ve hoy, sino en lo que puede llegar a ser mañana. Hace 5 años, cuando empezaron a construir el nuevo centro comercial, mis terrenos se volvieron oro puro. Terrenos que había comprado por monedas ahora valían fortunas. Empresas inmobiliarias me llamaban cada semana, ofreciéndome cifras que me daban vértigo. Pero yo no vendí. Seguí esperando, seguí comprando, seguí invirtiendo cada peso que podía ahorrar. El año pasado vendí 3 propiedades por una suma que convirtió a este viejo pobre en millonario. Millonario, ¿te das cuenta? Roberto Delgado, el carpintero que llegó del pueblo sin un peso, era millonario, pero no se lo conté a nadie. Quería guardarlo como sorpresa para cuando mis hijos realmente me necesitaran, para cuando pudiera verlos felices recibiendo toda esa riqueza que había acumulado pensando en su futuro. Pero después del cumpleaños de Carolina, después de escuchar cosas como de pobre, después de ver cómo mi propia familia me despreciaba, decidí que era momento de enseñarles una lección que no iban a olvidar jamás. Pasé 3 meses planeando cada detalle. Primero moví todo mi dinero a bancos donde mis hijos no tenían acceso. Después contraté a un abogado de confianza, el doctor Salinas, que había sido mi cliente durante años. «Don Roberto», me dijo cuando le expliqué mi plan, «¿está seguro de que quiere hacer esto?». «Doctor», le respondí, «llevo 66 años en este mundo y nunca he estado más seguro de algo». También contraté un investigador privado para saber la situación económica real de mis hijos. Fernando y Andrea estaban endeudados hasta el cuello. Autofinanciado, casa hipotecada, tarjetas al límite. Habían tomado préstamos apostando a mi herencia. Marcela y Patricio igual. Departamento alquilado que decían propio. Patricio había perdido el trabajo del banco. Los dos habían consultado abogados sobre la herencia del viejo. Habían calculado cuánto valía todo, diseñado estrategias para convencerme de hacer testamento. Armado con toda esta información, decidí que había llegado el momento de actuar. El martes pasado me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y fui al banco. «Señorita», le dije a la cajera, «quiero retirar todo mi dinero». No todo, en realidad. Dejé apenas lo suficiente para vivir cómodamente por unos meses, pero moví el 95% de mi fortuna a cuentas que mis hijos no conocían, en bancos que mis hijos no frecuentaban. Después fui a la oficina del doctor Salinas. «Doctor, active el plan. Quiero que esta misma tarde mis hijos reciban las cartas que preparamos». Las cartas eran simples. Le decían a cada uno que debido a circunstancias familiares imprevistas,
Había decidido revisar completamente mis disposiciones testamentarias y que necesitaba hablar urgentemente con ellos. A las 3 de la tarde, cuando el mensajero ya había entregado las cartas, me fui a casa y esperé. Me senté en la galería con un mate, como si fuera un día normal, como si no hubiera acabado de desencadenar el huracán que iba a cambiar todo para siempre. El primero en llegar fue Fernando. Llegó corriendo, literalmente corriendo, con la carta arrugada en la mano y la cara desencajada. «¡Papá!», gritó antes de entrar. «¿Qué significa esta carta? ¿Qué circunstancias familiares? ¿Estás enfermo?». La preocupación en su voz era real, pero yo sabía que no era preocupación por mi salud. Era preocupación por su herencia. «Sentate, Fernando», le dije con toda calma. «Tenemos que hablar». Se sentó en la silla de enfrente, la misma silla donde se sentaba cuando era chico, y me contaba los problemas del colegio. Pero ahora era un hombre de 30 años. Un hombre que había calculado cuánto valía la muerte de su padre. «Fernando», le dije, «¿vos sabés cuánto dinero tengo en el banco?». Se quedó callado. Claro que no sabía. Nunca se había interesado por mi situación económica más allá de calcular cuánto iba a heredar. «No sé, papá. Supongo que lo que hayas ahorrado de la carpintería». «¿Y cuánto crees que es eso?», insistí. «No sé. ¿Algunos miles de pesos?». «Algunos miles de pesos». Mi propio hijo creía que 40 años de trabajo me habían dejado algunos miles de pesos. «Fernando», le dije, «esta mañana retiré del banco 500,000 pesos». Se le abrieron los ojos como platos. «500,000 pesos. Papá, por Dios, ¿para qué retiraste tanto dinero?». «Para dárselo a quien realmente lo necesite», le respondí. «¿Cómo que a quien lo necesite? Nosotros lo necesitamos». Ahí estaba, la verdad desnuda. «¿Nosotros?», le pregunté. «¿Vos me necesitas a mí, Fernando, o necesitas mi plata?». Se quedó callado otra vez. Era una pregunta que no podía responder sin quedar como lo que era. Un hijo que había estado esperando que su padre se muriera para heredar. En ese momento llegó Marcela. Venía igual de alterada que Fernando, igual de desesperada. «Papá, ¿qué es esto de circunstancias familiares? ¿Qué pasó?». Se sentó al lado de Fernando y los dos me miraron como si fuera un criminal que acababa de confesar un delito. «Le estaba contando a tu hermano», les dije, «que esta mañana retiré 500,000 pesos del banco». Marcela se puso pálida. «¿Para qué, papá?». «Para donarlos», les dije con toda tranquilidad. «Para donárselos a familias que realmente necesiten ayuda». «¿Estás loco?», gritó Fernando. «Esa plata es nuestra herencia». «¿Tuya?», le pregunté. «¿Desde cuándo?». «Bueno, no digo mía, pero es de la familia». «La familia», repetí. «¿Vos decís la familia que no viene a visitarme? La familia que se avergüenza de mi trabajo. La familia que esconde mis regalos porque son cosas como de pobre». Marcela trató de arreglar las cosas. «Papá, yo sé que a veces somos difíciles, pero tenés que entender nuestra posición. Nosotros tenemos responsabilidades, hijos que mantener. ¿Y yo qué tengo?», le pregunté. «Yo también tengo hijos que mantener. Durante 30 años mantuve a 2 hijos que estudiaron en universidad, que tuvieron todo lo que quisieron, o ya se olvidaron». Fernando se paró y empezó a caminar de un lado para el otro. «Papá, estás cometiendo un error terrible. Esa plata nos puede cambiar la vida». «¿Cambiarles la vida?», les dije. «¿En qué? ¿Los va a hacer más respetuosos? ¿Los va a hacer visitarme más seguido? ¿Los va a hacer valorar a su padre?». «Papá», me dijo Marcela con lágrimas en los ojos, «si donás esa plata, nos estás condenando». «¿Cómo?». «Nosotros tenemos deudas. Necesitamos esa plata». Por fin había salido la verdad. «¿Qué clase de deudas?», les pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Fernando se sentó otra vez y se tapó la cara con las manos. «Papá, estamos mal, muy mal. Debemos más de lo que ganamos. El auto, la casa, las tarjetas, todo está financiado. Si no conseguimos plata pronto, vamos a perder todo». «¿Y Marcela?», le pregunté. Marcela también empezó a llorar. «Patricio perdió el trabajo. Yo no puedo mantener la casa sola. Necesitamos ayuda desesperadamente». Ahí estaba toda la verdad sobre la mesa. Mis hijos exitosos,
Mis hijos profesionales, mis hijos que se avergonzaban de su padre carpintero, estaban quebrados. Y ahora que necesitan ayuda, les dije, ahora vienen corriendo a buscar al viejo pobre que hace cosas como de pobres. Fernando levantó la cabeza. Papá, nunca dijimos eso. ¿No? Saqué mi celular y puse la grabación que había hecho en el cumpleaños de Carolina. La voz de Andrea sonó clara. Tu abuelo hace cosas como de pobre. Se quedaron mudos, completamente mudos. Esta grabación, les dije, es de hace 3 meses, el día que decidí que ya era suficiente. Marcela trató de explicar. Papá, Andrea no quería ofenderte. ¿No? La interrumpí. ¿Y vos qué querías cuando le dijiste a Carolina que mejor guardara mi escritorio y le compraras algo moderno? El silencio en esa galería era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Mis 2 hijos, sentados ahí, descubriendo que su padre había escuchado cada desprecio, cada burla, cada comentario cruel que habían hecho durante años. Pero hay algo más que ustedes no saben, les dije. Los 500,000 pesos que retiré esta mañana no son todo mi dinero. Fernando levantó la cabeza. ¿Cómo? Durante 20 años, además de la carpintería, estuve comprando propiedades, terrenos, locales, casas. El año pasado vendí algunas y gané más plata de la que ustedes pueden imaginar. ¿Cuánto?, preguntó Marcela con un hilo de voz. Suficiente para que ustedes nunca más tengan problemas económicos en su vida. Suficiente para pagar todas sus deudas, comprarles casas propias, pagarles la educación a mis nietos, dejarlos a todos ricos para siempre. Los ojos se les llenaron de esperanza. ¿En serio, papá? En serio, les confirmé. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que esa plata se la voy a dejar a gente que me trate con respeto, a gente que valore lo que hago, a gente que no se avergüence de mí. Fernando se paró de un salto. Papá, nosotros te valoramos. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que almorzamos juntos sin que ustedes estuvieran mirando el reloj para irse? No supieron qué responder porque la respuesta era nunca. ¿Y mis nietos? Seguí. ¿Cuándo fue la última vez que Carolina o Santiago pasaron una tarde conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre cómo me siento? Otra vez silencio. Papá, me dijo Marcela, nosotros podemos cambiar, podemos ser mejores. ¿Pueden?, les pregunté, o van a cambiar solo hasta que tengan la plata en sus manos. Era una pregunta cruel, pero necesaria, porque yo conocía a mis hijos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Fernando trató un enfoque diferente. Papá, pensa en tus nietos, ellos no tienen la culpa de nada. Si donas esa plata, les estás quitando su futuro. ¿Su futuro?, le pregunté. ¿Su futuro es mi plata? ¿No es la educación que les den ustedes? ¿No es el amor que les brinden? ¿No son los valores que les enseñen? Pero la plata ayuda, insistió Marcela. Claro que ayuda, le reconocí. Por eso mismo decidí que mis nietos van a recibir su parte, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Van a recibir la plata cuando cumplan 25 años. Sí y solo sí, durante esos años, me visitan al menos una vez por mes y aprenden el oficio de su abuelo. ¿Aprenden carpintería?, preguntó Fernando como si hubiera dicho que aprendieran a comer vidrio. Sí, carpintería. Van a aprender que el trabajo honesto no es algo de lo que hay que avergonzarse. Van a aprender que las cosas como de pobres a veces son las más valiosas de todas. Marcela empezó a llorar otra vez. Papá, eso significa que Carolina va a tener que venir acá todos los meses hasta los 25 años. Exacto, le confirmé. Va a tener que conocer a su abuelo. Va a tener que escuchar mis historias. Va a tener que aprender quién soy realmente. ¿Te parece terrible? Fernando se sentó otra vez y me miró como si me viera por primera vez en su vida. Papá, no entendés. Nosotros necesitamos esa plata ahora. No podemos esperar 13 años. ¿No pueden?, les pregunté. ¿Y yo pude esperar 30 años para que ustedes me trataran con respeto? ¿Y pude esperar 66 años para que alguien valorara mi trabajo? En ese momento se escuchó un auto frenando en la puerta. Era Andrea, que venía a buscar a Fernando. Pero cuando entró a la casa y vio la escena, Fernando y Marcela llorando, yo sentado tranquilo con mi mate,
Supo inmediatamente que algo grave había pasado. ¿Qué pasa?, preguntó con esa voz aguda que ponía cuando estaba nerviosa. Fernando la puso al tanto en 2 minutos, que yo tenía una fortuna, que la había retirado del banco, que la iba a donar, que solo los nietos iban a recibir algo y con condiciones. Andrea se puso como loca. «Usted no puede hacer eso. Esa plata es de su familia». «¿Mi familia?», le pregunté. «Usted es mi familia. La mujer que esconde los regalos que le hago a mi nieta porque son cosas como de pobres». Se puso colorada. Sabía que la había escuchado. Yo no quise ofenderlo», balbuceó. «¿No?», le pregunté. «¿Y qué quiso hacer cuando le dijo a todo el mundo en la boda que su suegro era comerciante? ¿No se animó a decir que era carpintero?». Se quedó callada. Claro que no se había animado. Fernando trató de calmar las aguas. «Papá, Andrea está arrepentida. Todos estamos arrepentidos. Podemos cambiar. Podemos ser la familia que vos querés que seamos». «¿Pueden?», les pregunté. «Perfecto. Tienen una oportunidad de demostrarlo». «¿Cómo?», preguntó Marcela. «A partir de mañana», les dije. «Quiero que Carolina y Santiago vengan todos los sábados a pasar el día conmigo. Quiero que aprendan sobre carpintería, sobre el trabajo honesto, sobre el valor del esfuerzo. Y quiero que ustedes vengan todos los domingos a almorzar, pero sin celulares, sin apuros, sin excusas». «¿Y si hacemos eso?», preguntó Fernando. «Si lo hacen durante un año completo, sin faltar ni una sola vez, voy a reconsiderar mi decisión sobre la herencia». Era mentira. Ya había tomado mi decisión final, pero quería ver si eran capaces de cambiar realmente o si solo estaban actuando por desesperación. Andrea no pudo contenerse. «Un año entero. Es una eternidad». «¿Es una eternidad?», le pregunté. «Yo los esperé 30 años. ¿Un año les parece mucho para intentar ser una familia de verdad?». No supo qué responder. Esa noche se fueron sin cenar. Se fueron prometiendo que iban a cambiar, que iban a ser diferentes, que iban a ser la familia que yo merecía. Pero yo sabía que era solo desesperación. Sabía que en cuanto encontraran otra solución a sus problemas económicos, iban a volver a ser los mismos de siempre. Y tenía razón. El primer sábado vino Carolina, pero vino de mal humor. «Abuelo, ¿por qué tengo que venir todos los sábados? Mis amigas van al shopping». «Porque tu abuelo quiere conocerte», le respondí. «¿Y qué voy a hacer acá?». «Vas a aprender carpintería». «¿Carpintería? Pero eso es de hombres». Le mostré fotos de mi taller cuando era joven. Le conté sobre los muebles que había hecho, sobre la pasión que sentía por trabajar la madera. Al principio se aburría, pero de a poco empezó a interesarse. Cuando le enseñé a lijar una tabla pequeña, cuando vio cómo la madera se volvía suave bajo sus manos, se le iluminaron los ojos. «¿En serio hiciste todos estos muebles, abuelo?», me preguntó mirando las fotos. «Todos», le confirmé. «¿Y el escritorio que me regalaste también?». «Ese me llevó 3 semanas. Cada cajón, cada tallado, cada detalle está hecho pensando en vos». Se quedó callada un momento. «Mi mamá dice que está guardado porque no combina con mi cuarto». «¿A vos te gusta?», le pregunté. «A mí me encanta», me respondió. «Es el regalo más lindo que me hicieron en mi vida». Esas palabras me llegaron al alma. Mi nieta, que había sido criada para despreciar mi trabajo, en el fondo valoraba lo que hacía. Santiago vino al segundo sábado más entusiasmado. Los hombres de la familia de Marcela siempre habían sido más prácticos. «Abuelo, ¿es verdad que tenés mucha plata?», fue lo primero que me preguntó. «Sí», le respondí. «¿Me vas a dejar algo a mí?». «Eso depende de vos», le dije. Le expliqué las condiciones. Tenía que venir todos los sábados hasta los 25 años. Tenía que aprender carpintería. Tenía que ser un buen nieto. «¿Y si hago eso, me das plata?». «Te doy mucho más que plata», le respondí. «Te doy una profesión, te doy conocimientos, te doy valores. Pero la plata también está buena», me dijo con esa honestidad brutal de los chicos. Me reí. Al menos Santiago era honesto sobre sus motivaciones. «Sí, la plata también está buena, pero primero tenés que ganártela». Los domingos familiares siguieron siendo una tortura. Venían Fernando y Marcela con sus esposos, pero era obvio que estaban actuando. Sonrisas falsas, preguntas fingidas sobre mi salud, comentarios forzados sobre mis muebles.
«Qué lindo que está el taller, don Roberto», me decía Andrea, la misma mujer que 3 meses atrás decía que mis trabajos eran cosas como de pobres. Patricio era más sutil, pero igual de falso. «Don Roberto, ¿me podría enseñar a hacer una mesa? Siempre me interesó la carpintería». Mentira. Lo que le interesaba era quedar bien conmigo para asegurar su parte de la herencia. Después de 2 meses de esta farsa, decidí que era suficiente. Una tarde llamé al doctor Salinas. «Doctor, execute el plan final. Quiero que mañana mismo se hagan todas las transferencias y se firmen todos los papeles». «¿Está seguro, don Roberto?» Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Al día siguiente, cuando Fernando y Marcela vinieron para el almuerzo dominical, les tenía preparada una sorpresa que no iban a olvidar jamás. Cuando terminamos de comer, saqué una carpeta llena de papeles. «Quiero que lean esto», les dije. El primer papel era la confirmación de que había donado 500,000 pesos a 3 organizaciones benéficas: un hogar de ancianos, un comedor infantil y una escuela para chicos de familias pobres. El segundo papel era la escritura de mi casa y mi taller, que había transferido a nombre de Carolina y Santiago, con la condición de que solo podían tomar posesión cuando cumplieran 25 años. El tercer papel era el que más los iba a impactar: la confirmación de que había depositado 1,000,000 de pesos en una cuenta a nombre de cada uno de mis nietos, dinero que también podrían tocar recién a los 25 años, siempre que cumplieran con las condiciones que ya les había explicado. Fernando y Marcela leyeron los papeles en silencio. Cuando terminaron, Fernando me miró con una expresión que no pude descifrar. «Papá, ¿esto significa que nosotros no vamos a recibir nada?» «Correcto», le confirmé. «Ustedes no van a recibir ni un peso». Marcela empezó a llorar. «Papá, nos estás castigando por errores del pasado. Nosotros cambiamos, estamos tratando de ser mejores». «¿Cambiaron?», les pregunté. «¿O están actuando porque necesitan mi plata?» «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Fernando. «La diferencia», le expliqué, «es que el cambio real nace del corazón, no de la necesidad. Durante estos 2 meses ustedes vinieron acá porque necesitaban algo, no porque me querían». Andrea, que había estado callada hasta entonces, explotó. «Usted está loco. Darle toda esa plata a los nietos y nada a sus hijos es una locura». «¿Locura?», le pregunté. «Es una locura premiar a quienes realmente me van a valorar y no darle nada a quienes solo me ven como una fuente de ingresos». «Pero nosotros somos sus hijos», gritó. «Sí», le confirmé, «son mis hijos. Y como sus hijos, ya recibieron todo lo que tenían que recibir: educación, amor, oportunidades. El resto tenían que ganárselo con respeto y ustedes eligieron otro camino». Patricio trató un enfoque más calculador. «Don Roberto, piénselo bien. Los nietos van a necesitar la guía de sus padres para manejar tanto dinero. Si nosotros estamos en la ruina, no vamos a poder ayudarlos». «¿Ayudarlos?», le pregunté. «¿O robarles?». Se ofendió. «Yo no soy un ladrón». «¿No?», le dije. «¿Y cómo llama a alguien que planea vivir de la herencia de su suegro sin haber hecho nada para merecerla?» No supo qué responder. Marcela trató el enfoque emocional. «Papá, por favor, reconsidéralo. Somos tu familia, tu sangre». «Mi sangre», repetí. «¿Y eso me da derecho a maltratar? ¿Eso me garantiza respeto? ¿Eso me asegura amor? Nosotros te amamos», me dijo Fernando. «¿Me aman?», les pregunté. «¿O aman lo que puedo darles?». Era una pregunta que los partía por la mitad, porque ellos mismos no sabían la respuesta. Esa tarde se fueron todos muy alterados. Durante la semana recibí llamadas desesperadas de los dos. Fernando me prometía que si le daba una oportunidad, iba a demostrar que había cambiado realmente. Marcela me rogaba que pensara en el futuro de mis nietos, que sin padres económicamente estables no iban a poder desarrollarse correctamente. Pero yo ya había tomado mi decisión. Y tenía una carta más bajo la manga que todavía no había jugado. El viernes de esa semana llamé a Carolina y a Santiago por separado. «Quiero que vengan este sábado, pero no le digan nada a sus padres», les dije. Vinieron intrigados, esperando alguna sorpresa. Y sorpresa tuvieron. Los senté en el taller y les expliqué toda la situación. Les conté sobre las deudas de sus padres.
sobre cómo me habían tratado durante años, sobre las decisiones que había tomado respecto a la herencia. ¿Ustedes sabían que sus padres tenían problemas económicos?, les pregunté. Carolina, que a los 12 años era más perceptiva de lo que aparentaba, me dijo: «Sí, abuelo, los escucho pelear por plata todas las noches». Santiago, de 9 años, añadió: «Mi papá dice que si no conseguimos plata pronto vamos a tener que mudarnos a un lugar más chico». Les expliqué que ellos iban a tener todo el dinero que necesitaran para su futuro, pero que tenían que esperar hasta los 25 años y cumplir con ciertas condiciones. «¿Qué condiciones, abuelo?», me preguntó Carolina. «Tienen que venir a visitarme todos los sábados, tienen que aprender carpintería, tienen que ser buenos estudiantes y, lo más importante, tienen que tratarme con respeto y cariño». «Eso es fácil, abuelo», me dijo Santiago. «Nosotros ya te queremos». «¿Y si sus padres les dicen que no vengan más?», les pregunté. Se miraron entre ellos. «¿Por qué nos dirían eso?», preguntó Carolina. Les expliqué que sus padres estaban enojados conmigo porque no les iba a dejar nada a ellos, solo a ustedes. «Pero eso es injusto, abuelos», me dijo Santiago. «Mis padres son buenos». «Sí, mi amor», le dije, «son buenos, pero a veces la gente buena hace cosas malas cuando está desesperada». Carolina, con esa sabiduría que a veces tienen los chicos, me dijo: «Abuelo, ¿y si nosotros, cuando seamos grandes, les damos parte de la plata a nuestros papás?». Era una pregunta que me llegó al corazón. «Cuando ustedes sean grandes», le respondí, «van a poder hacer lo que quieran con su dinero, pero van a tomar esas decisiones siendo personas adultas que conocen el valor del trabajo y del respeto». Esa tarde les enseñé a tallar sus nombres en pequeños pedazos de madera. Era la primera vez que Carolina y Santiago hacían algo con sus manos, algo que requería paciencia, concentración, cuidado. Cuando terminaron, se miraron sus trabajos con orgullo. «¿Sabes qué, abuelo?», me dijo Carolina. «Creo que me gusta la carpintería». «¿En serio?». «En serio, es como crear algo que antes no existía». «Exacto», le dije. «Eso es lo que he hecho toda mi vida, crear cosas que antes no existían». Santiago fue más directo. «Abuelo, ¿cuánta plata nos vas a dejar?». Me reí. «Suficiente para que nunca tengan que preocuparse por dinero si son inteligentes». «¿Y si no somos inteligentes?». «Entonces van a tener que trabajar como trabajé yo», le respondí. «Y no va a ser malo. El trabajo honesto nunca es malo». El lunes siguiente recibí una llamada que no esperaba. Era Andrea, pero sonaba diferente. «Don Roberto», me dijo, «¿podemos hablar?». «Hablemos», le respondí. «Quiero pedirle disculpas, de verdad. Sé que la traté mal, sé que desprecié su trabajo, sé que fui una mala nuera». «¿Por qué me dice esto ahora?», le pregunté. «Porque Carolina volvió a casa el sábado hablando de carpintería, hablando de usted, hablando de lo orgullosa que estaba de su abuelo. Y me di cuenta de que yo le había estado enseñando a mi hija a despreciar a su abuelo». Era la primera vez que Andrea reconocía su error sin que yo la presionara. «¿Y ahora qué quiere?», le pregunté. «Quiero que Carolina siga viniendo los sábados. Aunque nosotros no recibamos nada, quiero que ella conozca a su abuelo. Quiero que aprenda de usted». Era una conversación que no había esperado tener. «¿Fernando sabe que me está llamando?». «No», me respondió. «Fernando está enojado con usted. Dice que es injusto lo que hizo. Pero yo entiendo por qué lo hizo». «¿Entiende?». «Sí. Nosotros lo tratamos mal. Durante años lo tratamos como si fuera un estorbo, como si su trabajo no valiera nada. Y usted se cansó». Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía la verdad sin excusas, sin justificaciones, sin peros. «Andrea», le dije, «le voy a preguntar algo y quiero que me responda con honestidad. Si yo no tuviera dinero, igual estaríamos teniendo esta conversación». Se quedó callada un momento. «No», me respondió finalmente, «probablemente no. Y eso me da mucha vergüenza». Era la respuesta más honesta que había escuchado en meses. «Al menos es honesta», le dije. «Eso ya es un progreso». «¿Hay alguna forma de arreglar las cosas?», me preguntó. «¿Arreglar qué?». «Todo. La familia, las relaciones». «Andrea», le dije, «yo ya tomé mis decisiones sobre el dinero. Eso no va a cambiar. Pero si usted realmente quiere arreglar las relaciones,
Si realmente quiere que Carolina tenga un abuelo, que la quiera y la respete, eso sí se puede arreglar. ¿Cómo? Empiece por decirle a Fernando que deje de estar enojado por la plata y empiece a estar preocupado por la relación. El dinero ya no está en discusión. Lo único que está en discusión es si vamos a ser una familia o no. Colgué esa conversación sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, porque no quería que fueran como antes. Esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, mejores. El sábado siguiente vino Carolina, pero esta vez vino con una actitud completamente diferente. «Abuelo», me dijo, «mi mamá me dijo que te pidiera disculpas por todas las veces que escondió tus regalos». «¿Y vos qué pensás?», le pregunté. «Yo pienso que mi mamá se equivocó», me respondió. «Tus regalos son los más especiales porque los haces pensando en mí». Ese día trabajamos juntas en un pequeño joyero que estaba tallando para ella. Le enseñé a usar las gubias, a seguir la veta de la madera, a sentir cuando la madera hablaba. «Es como si la madera te dijera qué quiere ser», me dijo Carolina después de una hora de trabajo. «Exacto», le respondí. «Uno no le impone a la madera, uno trabaja con la madera». Santiago también había empezado a cambiar. El sábado que vino, en lugar de preguntar por la plata, me preguntó si podía ayudarme a arreglar una silla que estaba rota. «Quiero aprender a arreglar cosas», me dijo. «En casa siempre tiramos las cosas cuando se rompen». Le enseñé que no hay que tirar nada que se pueda arreglar, que cada cosa rota es una oportunidad de aprender algo nuevo. «¿Vos nunca tirás nada, abuelo?» «Solo tiro las cosas que realmente no se pueden arreglar», le respondí, «pero primero trato de arreglarlas». Marcela también me llamó esa semana. «Papá», me dijo, «quiero que sepas que entiendo tu decisión. No la comparto, pero la entiendo». «¿La entendés?» «Sí. Nosotros te fallamos como hijos, y ahora estás dándoles a tus nietos la oportunidad de no fallarte como nietos». Era otra conversación que no había esperado. «¿Y Fernando?», le pregunté. «Fernando está dolido. Dice que es injusto que pagues sus errores quitándonos la herencia. ¿Y vos qué pensás?» «Yo pienso que no es una cuestión de justicia, es una cuestión de consecuencias». «Marcela», le dije, «quiero hacerte una pregunta. Si en lugar de tener plata yo fuera un viejo pobre que necesita cuidados, ¿estarían acá luchando tan desesperadamente por estar cerca mío?» Otra vez silencio. «Probablemente no», me respondió finalmente. «Esa respuesta», le dije, «es exactamente por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar tu decisión?» «No», le respondí, «pero sí hay algo que pueden hacer para cambiar nuestra relación». «¿Qué?» «Dejar de ver esto como una cuestión de plata y empezar a verlo como una cuestión de familia. Dejar de estar enojados por lo que no van a recibir y empezar a estar agradecidos por lo que sí pueden tener». «¿Qué podemos tener?» «Pueden tener un padre que los quiere, que está dispuesto a perdonar, que todavía tiene mucho para enseñarles. Pueden tener nietos que van a crecer conociendo a su abuelo, valorando su historia, aprendiendo de su experiencia». Hoy, 3 meses después de aquel martes en que retiré mi dinero del banco, puedo decir que mi vida cambió completamente. No porque tenga menos dinero, sino porque tengo más respeto. No de todos, pero de quienes realmente importan. Carolina viene todos los sábados y cada vez está más entusiasmada con la carpintería. La semana pasada terminamos el joyero que empezamos hace un mes. Cuando lo vio terminado, barnizado, con todos los compartimentos secretos funcionando perfectamente, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Abuelo», me dijo, «esto es lo más lindo que tengo». Santiago también viene religiosamente. El otro día me dijo algo que me llegó al alma. «Abuelo, cuando sea grande quiero tener un taller como el tuyo». «¿En serio?», le pregunté. «En serio. Y quiero que la gente sepa que mi abuelo me enseñó todo». Andrea ha mantenido su palabra. No solo deja que Carolina venga, sino que a veces viene ella también. El último sábado me dijo, «Don Roberto, ¿me podría enseñar a hacer algo pequeño? Quiero entender por qué a Carolina le gusta tanto venir acá». Marcela también ha cambiado. Sigue viniendo los domingos, pero ahora las conversaciones son diferentes. Me pregunta sobre mi trabajo, sobre mis proyectos, sobre mi vida, y por primera vez en años
Siento que realmente le interesa la respuesta. Fernando es el único que sigue resistiéndose. Viene porque Marcela lo obliga, pero se nota que está resentido. El domingo pasado me dijo: «Papá, todavía no entiendo por qué nos castigaste así». «No los castigué», le respondí. «Los eduqué». «¿Cómo?» «Les enseñé que el respeto no se hereda, se gana. Les enseñé que la familia no es una garantía de amor incondicional. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias». «Pero somos tus hijos», insistió. «Exactamente», le dije. «Y como mis hijos, tenían que ser los primeros en tratarme bien. Si mis propios hijos no me respetan, ¿quién lo va a hacer?». La semana pasada recibí una visita inesperada. Don Mauricio, el dueño de la fábrica donde trabajé hace 40 años, vino a mi taller. Ahora tiene 85 años y usa bastón, pero sigue siendo el mismo hombre inteligente que me dio mi primera oportunidad. «Roberto», me dijo, «me enteré de lo que pasó con tu familia». «¿Cómo se enteró?». «Esta ciudad es chica. Se sabe todo». Nos sentamos en la galería a tomar mate, como dos viejos que han vivido mucho y han aprendido más. «¿Te arrepentís de algo?», me preguntó. «¿De qué me voy a arrepentir? ¿De ser tan duro con tus hijos?». «Don Mauricio», le dije, «¿usted se arrepiente de haberme exigido cuando trabajaba para usted?». «No», me respondió. «Si no te hubiera exigido, no habrías llegado a ser el hombre que sos». «Exacto», le dije. «Yo no fui duro con mis hijos, fui claro. Les mostré que el respeto no se regala, se gana, y que nunca es tarde para aprender eso». «¿Y si no aprenden?», me preguntó. «Entonces van a tener que vivir con las consecuencias», le respondí. «Pero sus hijos sí van a aprender. Carolina y Santiago van a crecer sabiendo que el abuelo se hizo respetar, que no aceptó el maltrato, que valoró su propio trabajo». Don Mauricio se quedó callado un momento. «Roberto», me dijo finalmente, «vos siempre fuiste un tipo con huevos. Me alegra que no hayas cambiado». «No cambié», le confirmé, «solo dejé de aguantar». Anoche, mientras barnizaba una mesa que estoy haciendo para el comedor infantil, donde dono parte de mi tiempo, pensé en todo lo que había pasado estos últimos meses. Pensé en la decisión que tomé, en las reacciones de mi familia, en los cambios que había provocado. ¿Me arrepiento? No. ¿Me duele? Sí. Me duele que haya sido necesario llegar a esto. Me duele que mis propios hijos no hayan aprendido a valorarme sin necesidad de perder mi dinero. Me duele que mis nietos hayan crecido sin conocer realmente a su abuelo. Pero también me alegra. Me alegra haber tomado el control de mi vida a los 66 años. Me alegra haber demostrado que nunca es tarde para exigir respeto. Me alegra saber que mis nietos van a tener un ejemplo de dignidad, de trabajo honesto, de valores auténticos. El próximo sábado, Carolina y Santiago van a empezar a trabajar en un proyecto especial, una biblioteca para la escuela del barrio. Van a aprender a medir, a cortar, a ensamblar, a barnizar. Van a aprender que el trabajo bien hecho es su propia recompensa. Y van a aprender algo más importante, que su abuelo no es un viejo chocho que hace cosas como de pobres. Su abuelo es un hombre que construyó una vida honesta con sus propias manos, que levantó una familia con su propio esfuerzo, que ahorró una fortuna con su propia inteligencia. Su abuelo es un hombre que se hizo respetar cuando era necesario, que no aceptó el maltrato de nadie, ni siquiera de su propia familia, y cuando ellos sean grandes, cuando tengan que tomar decisiones difíciles, van a recordar que el abuelo les enseñó que la dignidad no se negocia. ¿Vale la pena perder una familia para ganar respeto? No se trata de perder o ganar, se trata de enseñar, se trata de mostrar que el amor verdadero incluye límites, se trata de demostrar que la familia no es una excusa para el maltrato. Si vos estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si vos también tenés familia que te trata como si fueras invisible, si vos también sentís que tu trabajo no es valorado, quiero decirte algo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para enseñar que el amor verdadero incluye respeto. No tenés que ser millonario para hacer valer tu dignidad. No tenés que tener dinero para exigir que te traten bien. Lo único que necesitas es la convicción de que mereces respeto y la valentía de hacer algo cuando no lo recibís. Mis hijos
van a tener que vivir con las consecuencias de haberme subestimado. Mis nietos van a vivir con los beneficios de haberme conocido realmente. Y yo voy a vivir sabiendo que, aunque sea tarde, finalmente me hice respetar. Contame vos, desde tu ciudad, desde tu situación, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Aguantarías el maltrato por ser familia o tomarías las decisiones difíciles para hacerte respetar? Porque al final del día, lo más importante no es cuánto dinero tengas en el banco. Lo más importante es cuánto respeto tengas en tu vida. Y ese respeto, a veces, hay que ganárselo de la manera más difícil, enseñándoles a otros que perderte tiene un costo,